¿Qué onda? ¿Cómo están mis economistas favoritos? Bueno, el día de hoy, 8 de octubre, vamos a analizar una serie de datos que tienen que ver con una baja del dólar blue, pero además también el contado con liqui, una baja en el riesgo país, un incremento en el crédito al sector privado en términos reales y también un análisis del PBI y de los salarios con respecto a la inflación y con respecto al total de la población. Bueno, en este gráfico podemos ver una evolución de el dólar contado con liquidación, el dólar blue y el dólar oficial a lo largo de principio de diciembre hasta el día de hoy. Y podemos ver cómo a partir de mediados de julio este empezó a disminuir, encontrándose hoy para la venta a 1.175 pesos, es decir, una brecha cambiaria menor al 20%. Esto es fundamental para el gobierno que está buscando lograr reducir la brecha cambiaria a través de una reducción de la cotización del dólar paralelo para que se acerque al dólar oficial y así lograr quitar el cepo. En este gráfico podemos ver una evolución del riesgo país argentino desde octubre del año pasado hasta el día de hoy. Recordemos que el riesgo país es una medición que muestra cuántos puntos más de tasa de interés pagan los bonos argentinos con respecto a los bonos del Tesoro norteamericano. Y el día de hoy lo que se logró fue que el riesgo país argentino logró perforar los 1.200 puntos, que es algo que no se lograba desde abril del mismo año, lo que muestra que hay una mayor confianza en el gobierno argentino, pero además también permite una reducción en el costo a la hora de pedir préstamos en dólares al exterior. También hace unos días el Banco Central publicó el relevamiento de las expectativas de mercado que muestra el pronóstico de la inflación por las principales consultoras privadas del país. Y podemos ver cómo estas consideran que en septiembre la meseta del 4% que inició en mayo y siguió en agosto es perforada, encontrándonos en un nivel de un 3%. También podemos ver cómo las expectativas de inflación que se tenían en diciembre fueron mucho más altas de lo que en realidad fue el dato de la inflación. Otra novedad que trajo el fin de mes de septiembre es que podemos ver cómo el crédito al sector privado logró recuperarse a niveles de septiembre de 2022. Es decir, logró recuperarse luego de las políticas económicas de ajuste impuestas por el nuevo gobierno, también logró recuperar a la caída de la actividad económica previo al cambio de gobierno. Este gráfico está medido a precios constantes de septiembre de 2024 y también podemos ver cómo en marzo de este año tocó su piso para luego emprender un ritmo de crecimiento que hasta el día de hoy es imparable. Hoy también se publicó el dato de la variación de la industria manufacturera y podemos ver que en agosto se logró 2 meses consecutivos de crecimiento de esta actividad de manera desestacionalizada, que esto no se lograba desde marzo de 2023. Aunque el crecimiento de agosto fue menor que el de julio, nos permite ver que por lo menos hubo una recuperación durante estos 2 meses. En el caso de la construcción, podemos ver en este gráfico que muestra la variación mensual desestacionalizada de esta actividad, podemos ver que perdió su racha de crecimiento durante 4 meses seguidos al dar en agosto una caída de un 2,9%. De igual forma, esta actividad había encontrado su piso en marzo, por lo que la caída de agosto no supone una mayor caída de la que se había producido a comienzos de este año. Un dato también importante a considerar es que en septiembre el INDEC informó cuál fue la variación del PBI a lo largo del trimestre abril-junio. Y podemos ver que se produjo una caída desestacionalizada de un 1,7%. Y a su vez se produjo también una caída de un 1,7% con respecto al mismo trimestre del año anterior. La caída de esto se produjo principalmente por una caída en el consumo privado de un 4,1%. Por otra parte, en el consumo público también se produjo una caída de un 1,1%, pero además también en la inversión se produjo una caída de un 9,1%. En cambio, los factores que contribuyeron a una menor caída fue el de las exportaciones, que incrementaron un 3,9%, pero además también una reducción de un 5,5% de las importaciones permitió que el producto no se redujera tanto. En este gráfico proporcionado por el INDEC podemos ver cómo el PBI estacionalizado se está recuperando de la caída producida en el primer trimestre de este año y en el último trimestre del año pasado. Pero de igual forma, si consideramos el PBI desestacionalizado, podemos ir viendo cómo este sigue cayendo. Y otro dato interesante a tener en cuenta es que podemos ver cómo el PBI del segundo trimestre de 2024 es menor al PBI
del segundo trimestre del año 2010. Es verdad que hubo crecimientos de por medio, pero de igual forma es un dato fuerte saber que estamos en un menor nivel de lo que estuvimos hace 14 años. Por último, vamos a analizar la evolución de los salarios. El INDEC publicó un informe de la distribución del ingreso. En este gráfico podemos ver en el eje horizontal el porcentaje de la población y en el eje vertical el porcentaje del ingreso total que ellos obtuvieron. Por ejemplo, podemos ver que un 10% de la población solo tuvo un 1,8% de todos los ingresos. O podemos ver como un 30% de la población solo tiene un 10% de los ingresos. También tenemos la línea en medio que mostraría el caso de una distribución completamente igual entre todos los estratos de la sociedad, mientras que la línea amarilla nos muestra cómo fue esta distribución en el segundo trimestre de 2024. Y lo más impactante es ver que un 10% de la población adquiere un 33% del total de los ingresos. También podemos ver cómo los salarios están aumentando por encima de la inflación por 4 meses seguidos. Esto demuestra una fuerte recuperación del salario real, que había tocado su mínimo en marzo, siendo una pérdida de poder adquisitivo mayor al 15%, logrando recuperarse en julio a una pérdida de poder adquisitivo de un 8%. Bueno, y hasta acá sería el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta o sugerencia dejen en los comentarios y si les gustó denle like. Nos vemos en la próxima.